estamos hablando de onicocriptosis, que no es más que cuando la uña se entierra en la piel o cuando la piel se pone por encima de la uña, eso produce un proceso inflamatorio y muy doloroso. También estamos hablando de paroniquias. Una paroniquia es una infección por una encarnadura de la uña, bien sea en el pie o bien sea también en las manos. Nosotros como especialistas del pie y del tobillo pues vemos esta patología muy frecuentemente y hoy tenemos un invitado pues muy especial y nuestra amiga María, que ha sufrido de esta patología. Gracias, María, por estar aquí con nosotros y compartir con nosotros tu experiencia. Cuéntanos, dime cómo empezó esa encarnadura, cómo se enterró esa uña en tu pie. Bueno, hace muchos años yo me di un golpe en la uña con una gaveta. Entonces esa uña no me la sacaron, pero yo la mudé y poco a poco se fue recortando hasta que una uña nueva. Pero esa uña ya estaba golpeada y siempre creció un poquito débil. Entonces me recetaban cuando me sentía un poquito sensible en el zapato. Yo acudí al médico y me recetaban un antimicótico por un pedacito que no había, que quedaba como en el aire, que me decían que la uña se había perdido su forma y que probablemente era una micosis. Entonces, bueno, pues me lo trataba así, pero en los últimos... Déjame hacer una pequeña pausa en ese punto, porque quiero explicarle, cuando existe un trauma, principalmente en la raíz de la uña, pues de ahí en adelante, desde que se produce ese trauma en adelante, la uña empieza a crecer de una manera débil. Se hace mucho más débil, se hace mucho más propensa a que sobrevengan infecciones por hongos. Como dije anteriormente, por el Trichophyton rubrum, que es uno de los más frecuentes. Y eso es una de las situaciones pues más comunes. Pero otra situación que también produce microtraumatismos en la raíz de la uña son los zapatos muy apretados y los zapatos altos. Muy bien, María, entonces que empezó a crecer esa uña media deformada, se infectaba por hongos, y entonces ¿qué sucedió? Bueno, entonces pues no pasaba de ahí, de tratarla con unas gotitas, algo tópico, y bueno, las molestias se iban, pero volvían de nuevo al tiempo. Pero en los últimos tiempos ya la uña no me daba esa molestia, sino que se me ponía rojita alrededor y me era muy difícil calzar zapatos cerrados. Entonces se me infectaba, yo acudí al médico, me lo trataban con antibióticos, pero se me sanaba aparentemente, pero al mes volvía, como fue ya el caso de esta última vez, que se vio una infección muy fuerte, que me duró bastante, me trataron con antibióticos fuertes, pero al mes, 5 semanas, volvió de nuevo. Entonces, como yo tenía referencia de usted, a través del programa radial y de unos familiares que han ido a su consultorio, pues yo decidí ya ir donde una persona, un podólogo, como que tratara específicamente, tuviera esa especialidad. Y cuando tú llegaste donde mí, María, ya la uña estaba enrojecida, ya te estaba supurando pus. Sí, y me dolía muchísimo, me latía. Era muy doloroso, te latía el dedo. Me dedo. latía de noche mucho, hasta me despertaba a veces. En una escala del 1 al 10, donde el número 1 es el menor dolor y el 10 es el mayor dolor, ¿en qué número tú pondrías el dolor que tú sentías en ese dedo? Yo diría que entre 9 y 10. Entre 9 y 10, es Sí, decir, ¿te dio fiebre en algún momento, María? Yo no lo aprecié así específicamente en el cuerpo, pero sí el pie sí estaba caliente. Sí, el pie estaba caliente, sí, estaba el dedo rojo mucho, inflamado. Y tocarlo y para limpiarlo era muy doloroso. Era sumamente doloroso. Sí, doloroso. Entonces nosotros decidimos pues hacer primero el remedio de la abuela, ¿recuerdas? Sí. Que era el algodoncito con yodo, ponerlo debajo de la esquinita de la uña, tratar de levantarla un poquito, poner antibióticos y esperar a ver si mejoraba. ¿Y qué sucedió, María, cuando hicimos eso? Bueno, cuando hicimos eso, al otro día la uña todavía seguía, entonces estaba peor, subió, todo lo que estaba fue debajo de la uña, como si en esa noche subiese para la superficie. Entonces yo dije, bueno, yo voy a llamar al doctor Silva,
En ese momento, en ese instante, me llamaron de su consultorio para ver cómo yo seguía. Entonces, al ver que seguía, que había empeorado, entonces usted me mandó decir que la cita era para ese día, en la tardecita, porque ya si estaba a ese nivel, había que hacer la pequeña cirugía que habíamos estado tratando de evitar, Sí, con el algodoncito de la abuela. Sí, siempre todo cirujano pues debe dejar el acto quirúrgico como última opción, porque todo acto quirúrgico representa un riesgo y también los actos quirúrgicos pues representan también una invasión al cuerpo del paciente. Siempre se le da la oportunidad al paciente de mejorar sin tener que hacer ningún tipo de cirugía. ¿Cómo fue tu experiencia durante la cirugía, María? Muy buena, porque yo... La anestesia te molestó un poco, ¿verdad que sí? Bueno, ahí lamentablemente poner la anestesia con la aguja, eso es prácticamente imposible evitarlo, que el paciente lo sienta. Pero ya después que tuvo el dedo anestesiado, ¿cómo te sentiste? ¿Sentiste algo doloroso? No, ¿Sentiste algo? no sentí nada. Inclusive antes de comenzar, usted me tocaba y me decía que si yo lo sentía, yo le digo, siento como un pinchacito, entonces me puso otra dosis de anestesia que yo pienso que era que estaba muy infectado y según mi oído es más difícil que la anestesia se absorba totalmente. Nosotros normalmente utilizamos la lidocaína al 2%, hacemos un bloqueo tanto lateral como medial, bloqueamos todas esas fibras nerviosas. En el dedo grueso pues las fibras nerviosas todas terminan juntas en la punta del dedo, por eso hay que hacer un bloqueo doble, hacer un bloqueo en todo el círculo del dedito grueso para que se produzca una anestesia normal. Algunas personas a veces están un poquito ansiosas, a veces los procesos infecciosos también hacen que la anestesia pues no sea asimilada de una manera adecuada y el paciente puede sentir un poquito de molestia. Entonces después, durante el acto quirúrgico, María, no sentiste nada, ¿verdad? Solamente un poco de movimiento porque tú sentías que yo estaba trabajando, claro, que estaba haciendo algo. Yo siempre te iba explicando paso por paso todo lo que iba a pasar y te fuiste calmando poquito a poco, ¿verdad que sí, María? Al principio estaba un poquito nerviosa, ¿verdad? Un poquito tensa, sí, un poquito porque tensa. Es que el dedo no se le podía casi poner la mano, sí, era porque muy doloroso. Era muy doloroso. Y entonces, bueno, pues cuando yo vi toda esta instrumentación del quirófano, todo yo vestido ahí con un traje medio todo raro, muy esterilizado, con ¿cómo se llama? Totalmente en unos envases plásticos como el que no usados y demás, estériles. Sí. Entonces, eso te dio un poquito de temor. No, o sea, es una cirugía. Ah, una cirugía. Bueno, pero que va, en 2 o 3 minutos ya me he dicho, ya acabamos, porque después de que tomé la anestesia, ya, o sea, yo no sentí nada, ni cuando usted me iba diciendo que había sacado piel muerta, que había limpiado el dedo de la infección y que ya estaba para ser, me lo iba explicando el proceso, que ya estaba para ser puesta la cura y que ya estábamos terminando. Y el postquirúrgico entonces fue fenomenal, es decir, no sentiste ningún dolor, no hubo ninguna molestia y lógicamente pues este es un final feliz pues de una pequeña cirugía de la uña por una onicocriptosis, una paronigia, una infección bastante severa en el dedo grueso. Y nada, darte las gracias, María, por estar aquí con nosotros en el Doctor de los Pies y será en el próximo segmento pues que haremos la conclusión de este tema tan interesante. Hoy estamos hablando de las uñas encarnadas, de las uñas enterradas, principalmente en el dedo grueso del pie. Tuvimos una invitada muy especial pues que nos explicó desde el comienzo hasta el fin pues todo el proceso. Yo quiero que de este tema todos nos llevemos que lo más importante es hacer un corte adecuado de las uñas, es decir, cortar siempre las uñas cuadradas, nunca cortarlas en las puntas y siempre que visitemos nuestra pedicurista, visitemos el salón de belleza, pues que los instrumentos estén debidamente higienizados, debidamente limpios. Si tenemos una infección por hongos en las uñas, pues debemos tratarla. El 80% de los médicos cuando los pacientes llegan a su consultorio, hay una gran mayoría de ellos pues que tienen infecciones
por hongos en las uñas y los médicos normalmente no las tratan. Y eso es muy importante para que no se produzcan deformidades y estas deformidades nos traigan como consecuencia pues una encarnadura o una infección mucho más severa. No hemos hablado de los pacientes diabéticos, que en ellos una infección en las uñas pues puede ser muchas veces hasta fatal. Pues señores, muchas gracias por estar con nosotros y espero que hayan aprendido mucho de lo que son las uñas enterradas y las uñas encarnadas. Será hasta la próxima.